Listo. Buenos Buenos días. días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola, Días. buenos días. Hola, buenos días con todos. Buenos días. Con toda la energía, los que tuvieron día festivo ayer en Colombia, descansados. Bueno, esta semana sé que es un poco complicada porque es Semana Santa y en varios, así que bueno, les agradecemos que estén aquí, los que nos han ido de vacaciones o los que sí, que estén muy juiciosos, atentos a estas sesiones de esta semana de fortalecimiento financiero. Como les Ujú. comentábamos, Daniel nos va a estar acompañando durante todo el programa, entonces tenemos de regreso a Daniel Gómez y la sesión de hoy vamos a enfocarnos mucho en, sé que algunos de ustedes también con sus mentores estuvieron viendo y surgieron esas preguntas de qué tan enfocados íbamos a estar también en cuando ya empiecen a hacer su plan de crecimiento de inversión en el tema de la rentabilidad y porque obviamente entendiendo que pues sus proyectos también tienen un enfoque en temas de impacto, ¿no? Del el impacto, sobre todo los que tienen como específicamente con los cuidadores. Entonces, hoy vamos a ver un poco estos indicadores financieros que tienen ese balance Ujú. entre, sí, medir rentabilidad, pero también cómo también el tema de impacto puede ayudar a ser un diferenciador y también pues obviamente muy conectado con los que ya llenaron su perfil en la plataforma de Impactia, pues como saben, ahí también hay inversionistas de impacto que esperan como poder tener esta lectura. Entonces, bueno, sin más, le paso la palabra a Daniel. También recordar que hay traducción simultánea, so there's English interpretation available. And I will share the presentation. It's already on your folders, but I will share it in case you wanna. But actually, the interpretation, the presentation is both in English and Spanish, so we should be okay today. Así que bueno, a las que necesiten interpretación, ya saben, se van ahí al canal. Así que Daniel, adelante. Vale. Bueno, como lo dice Raquel, pues primero buenos días para todos y nuevamente pues estamos acá con este ejercicio desde lo financiero. La idea es conectar, digamos, o ir enlazando lo que se ha visto durante las semanas, pero sobre todo ya empezar a darle una forma un poco más de cara a lo que pues en los requerimientos del programa ustedes están viendo como algunas necesidades, algunos indicadores que empiezan a hablar, que empiezan a explorar y que de pronto para algunos pueden ser familiares, pero de pronto para otros no. Y pues digamos que la idea es poder aclarar, pero sobre todo también proyectar algunos elementos desde el ejercicio de estos elementos financieros aplicados a todo esto que estamos proyectando frente a ser más visibles, a tener un impacto, digamos, para un inversionista o para simplemente los clientes o los, digamos que otro tipo de personas que se tienen en el foco, ¿cierto? Que va a ser, digamos, como el resultado óptimo o grande de este ejercicio. Entonces, para hoy, nosotros vamos a hablar de unos indicadores que son tradicionales, pero otros no tan tradicionales en el ejercicio financiero, ¿cierto? Digamos que vamos a tratar de enfocarlo desde algunos aspectos. Entonces, lo primero es entender el marco de la liquidez, el endeudamiento y la rentabilidad, sobre todo como tres de los ejes más importantes que puede llegar a tener una empresa en términos de sus indicadores, ¿cierto? Interpretar el ROA, el ROE y el ROI, que ya les contaré un poquito más al detalle cuando los estemos hablando, cuál es su impacto, cuál es el alcance que tienen, ¿cierto? Pero sobre todo el enfoque particular que se Uy, les qué mal da se escucha. al ser unos indicadores de corte mixto, ¿cierto? Porque estos pues son de corte mixto. Y luego relacionar un poco estos indicadores cuando de pronto algunas empresas se basan o construyen su ingreso especialmente en temas de, vamos a decirlo, puntualmente por proyecto, sí, puntualmente por proyecto. Y pues digamos que esto nos va a dar como un ambiente general dentro del ejercicio del análisis de los indicadores. Para esto,
pues digamos que vamos a hablar un poquito de estos ejes, ¿cierto? Y sobre todo, pues del alcance que pueden llegar a tener, pero el por qué resulta importante que nosotros hablemos de liquidez, de endeudamiento y de rentabilidad. ¿Listo? Entonces nosotros en la semana que nos vimos, dejamos visto un poco estos temas y entonces empezamos a ahondar sobre los términos. Entonces, lo primero, la liquidez, ¿cierto? Teniendo como su enfoque principal la capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo, o sea, ese impacto que se tiene, ¿cierto? Y sobre todo las necesidades que puede llegar a presentar la empresa en términos del corto plazo, ¿sí? En términos del corto plazo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la liquidez, enfrentamos varias situaciones, ¿sí? Una de las problemáticas más duras que se tiene con la liquidez son las necesidades, digamos, de fondos que pueden llegar a ser muy aceleradas y que muchas veces las empresas no cuentan con la liquidez inicial para poder cubrir esos aspectos dentro del corto plazo, ¿sí? Entonces, una pregunta que podríamos hacernos es, pues, ¿a quién no nos ha pasado que en el ejercicio de un proyecto no nos ha alcanzado el dinero? O sea, o hemos tenido ciertas dificultades con lograr, digamos, que cubrir los mínimos dentro de los requerimientos de efectivo, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros bajo ello podemos llegar a ver que, pues, simplemente no depende solo de la administración de la caja, sino que la liquidez es algo que necesita ir fluyendo con el ritmo del negocio, pero sobre todo somos nosotros quienes debemos tener mucho más claro cómo se debe dar ese ritmo del ciclo del efectivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la caja no es igual en ninguna empresa y no es igual en ninguna ejecución de ningún proyecto, ¿sí? Entonces, ahí hay un punto que debemos tener mucho cuidado y debemos como tenerlo en supervisión y es necesidades sobre la caja, ¿cierto? Que ya vamos a hablar un poquito más sobre ello. El endeudamiento, pues claramente hace parte de algunos ejercicios que no todas las empresas están expuestas, pero todas sufren de endeudamiento, de algún tipo mínimo de endeudamiento, y eso lo hablábamos, y es que existen los impuestos, existe el personal, ¿cierto? Eso significa que pues el endeudamiento hace parte natural de las empresas, pero, pero hay un grupo de indicadores que resultan llamando mucho el foco de atención y son los indicadores sobre la rentabilidad, ¿cierto? Y entonces acá me gusta mucho esta partecita que les traigo y es que dice, ¿qué tan bien conviertes recursos en utilidad? O sea, ¿qué tanto saben ustedes manejar sus recursos, que son los activos, el cuerpo de activos de la empresa, que se pueden clasificar entre largo y corto plazo? ¿Y de qué manera, utilizando de manera eficiente esos recursos, se logra generar utilidad? Entonces, yo les mencionaba, yo me recuerdo que antes de darnos el espacio para volver a vernos en esta semana, que muchas veces podemos identificar activos dentro del cuerpo de activos de la empresa que no son operantes o que simplemente no se les está dando un uso correcto o simplemente no se han proyectado a la generación de algún tipo de recurso. Esto, digamos, es de tener mucho cuidado porque resulta que somos susceptibles a ello. Hay casos donde la gente dice, no, lo que pasa es que nosotros operamos completamente desde la virtualidad, eh, nosotros no tenemos casi activos, la verdad son pocos activos los que utilizamos para generar los proyectos, el servicio, eso está muy bien. Pero ese tipo de empresas sufren de otro pequeño problema que tiene que ver con la rentabilidad y es la consolidación de los costos y los gastos. Entonces, aquí vamos a parar un momento en esta situación y es que hay dos grandes problemáticas dentro de la creación de la rentabilidad. La primera es
la operatividad que se le da a los recursos para que se conviertan en utilidad. Entonces, ¿cómo utilizo todos mis activos para convertirlos en una especie de rentabilidad? Pero por el otro lado, es cómo manejo mis costos y gastos, los cuales tienen características de ser fijas o variables en esta utilidad, ¿sí? Entonces, es muy importante que dentro del panorama general nosotros podamos ver todos estos elementos que se van dando. Y pues ya vamos a hablar un poco de los indicadores que nos van a ayudar a leer este tipo de ejercicios. Por simplemente un elemento complementario, hablábamos del flujo de caja en nuestra última sesión y es que pues la caja simplemente va a ser uno de los enfoques más importantes, pero yo les contaba que todo el análisis financiero que tenemos de la empresa no se puede basar únicamente en la caja. ¿Por qué? Porque la caja realmente lo que mide es la liquidez de la empresa. O sea, la caja siempre nos va a dar es la fluidez frente al recurso del efectivo o los equivalentes de efectivo que podamos tener. Pero, pero en la parte de la rentabilidad, la caja no es suficiente para interpretar los recursos que se convierten en utilidad. ¿Por qué? Porque resulta que con la rentabilidad yo necesito leer las partidas que no hacen parte de la caja o que no afectan la caja de manera directa. ¿Por qué? Porque muchas veces estas partidas sí terminan afectando aspectos como, por ejemplo, las partidas no monetarias que se convierten en menos utilidad. ¿Listo? O sea, eso debe ser muy, muy claro para nosotros, en el sentido en el que, pues, podemos llegar a enfrentarnos frente a naturalezas o elementos muy particulares donde eh, donde las partidas, ¿cierto? Como en este caso, les voy a dar un ejemplo, las provisiones, las amortizaciones, las depreciaciones, que eso también lo dimensionamos un poco antes como les digo, de este receso, pues resulta que van a tener un impacto directo sobre esa composición de la rentabilidad, pues estas van restándole a este ejercicio, ¿sí? Entonces fíjense que son como dos momentos muy importantes lo que en caja yo puedo llegar a tener para administrar y lo que en rentabilidad puede llegar a afectarme. ¿Listo? ¿Qué más podemos tener en cuenta? Un concepto que vamos a empezar a volver mucho más común, que es el capital de trabajo o el working capital, ¿cierto? Que nosotros pues simplemente vamos a medir a través de él eh, cómo los recursos líquidos de la empresa se están comportando en el corto plazo para demostrar si la operación está siendo eficiente. ¿Listo? Por otro lado, la rotación de los activos y es cada cuánto nosotros estamos haciendo inversiones en activos, llámense activos tangibles o intangibles, que los dos grupos pues hacen parte muy importante de la ejecución de toda empresa. Más allá de que tengamos poca infraestructura, muy seguramente sí nos apoyamos de muchos elementos de tipo digital, entonces eso puede incluirse dentro del gran grupo de los intangibles, entonces eso hace parte muy necesaria del análisis de nuestros recursos. Y por último, está esa calidad del resultado, o sea, qué tan bueno estamos, qué tan bien estamos haciendo esa depuración de algunos elementos para que nosotros alcancemos a entender la liquidez y la rentabilidad. O sea, el número que nos está arrojando, que también lo podemos nosotros dimensionar para llegar a poder impactar las decisiones de nosotros mismos como, eh, digamos que esa cabeza de la organización o de cualquier persona que puede leernos externa, ¿sí? Entonces, digamos que eso, pues simplemente hace parte como de una ejecución un poco teórica, pero pues muy necesaria. Pero entonces, nosotros, ¿qué vamos a empezar a revisar desde ese grupo de indicadores? ¿Cierto? Vamos a tener esta batería
de 6 elementos muy importantes, pero nosotros vamos a dimensionar su cálculo para luego poder darle un poquito de ejercicio de lectura. Entonces, ahí yo les voy a pedir un poquito de ayuda, porque a medida que yo voy hablando de cada uno de los indicadores y para lo que nos va a servir, me gustaría que alguna persona tomara alguno de estos y me pudiera contar qué resultado le dio. O sea, cuánto podríamos llegar a tener de este resultado. Yo sé que muchos tienen las cifras en su cabeza, o si no, pues pueden tenerlas de la mano. Entonces vamos a darnos unos tiempitos muy pequeños, muy prudentes, pero sí me gustaría que desde la realidad pudiéramos leer un poco esos indicadores desde lo que ustedes viven, pero sobre todo para ayudarlos a interpretar, ¿sí? Porque yo puedo aquí pues simular con números, pero pues me gusta más cuando lo podemos llevar a la realidad de las empresas. ¿Listo? Entonces, el ROA. El ROA va a ser el primer indicador que vamos a ver y se conoce como el retorno sobre los activos. ¿Sí? Entonces, el retorno sobre los activos nos genera una pregunta y es, ¿qué tan eficientemente los activos producen utilidad? O sea, esa primera situación que estábamos viendo en el slide anterior nos decía, oiga, cuando usted mira la rentabilidad, usted trata de entender cómo sus activos están generando utilidad. Pero este ROA es un indicador mixto, es un indicador compuesto. ¿Por qué? Porque resulta que el ROA va a combinar dos cosas: los activos que hacen parte del cuerpo de la lectura de la liquidez en gran parte, pero también va a tomar a la rentabilidad, que en este caso es la utilidad neta o esa pérdida que puede llegar a generar la empresa. Sí, es la depuración final. Entonces resulta que si nosotros lo vemos así, ¿cierto? El ROA nos permite entender como dos dimensiones fuertes que son todos los recursos en su movimiento del ciclo que yo lo esté midiendo, sea anual, semestral, mensual, ¿sí? Va a tener una interacción con esta utilidad para determinar cómo nos está yendo. ¿Listo? Entonces el ROA, un primer indicador. Ojo, super si de pronto alguien por ahí tiene estos daticos, utilidad neta sobre activos, pueden no necesariamente ser los activos promedio, pueden ser sus activos totales y me serviría mucho saber qué número les da el ROA. ¿Listo? El ROE, por otro lado, el ROE, en cambio, dice qué retorno reciben los propietarios. Entonces, cuando uno lo ve así, el ROE termina siendo como un indicador no tan amable, no tan amigable en su lenguaje, pero piénsenlo de la siguiente manera. El ROE tiene un enfoque muy particular y es el retorno sobre el patrimonio, ¿sí? Estos obviamente son siglas en inglés, entonces esto es Return over Equity, el otro es Return over Assets, entonces acá este equity se entiende como ese patrimonio, como ese elemento de los socios, ¿sí? Entonces, vuelve a tomar otra vez la utilidad de la empresa, la utilidad que estamos generando, pero esta vez nos pide dividirlo sobre el total del patrimonio o el patrimonio promedio, que en este caso, como les digo, si de pronto tenemos en la cabeza el total de nuestro patrimonio, nos va a ayudar. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué es diferente estos dos indicadores? Porque el primero mide la capacidad de generar utilidad basándose en todo el cuerpo de recursos que son los activos, mientras que el ROE tiene en cuenta es lo aportado por los socios, ese equity, ese capital que aportaron los socios. Entonces, uno mide la capacidad general de la generación de utilidad, el otro mide la utilidad que pueden llegar a recibir los eh, inversionistas, ¿cierto? Por el capital entregado, ¿vale? Y el último es el ROI, y miren lo que dice: ¿valió la pena una inversión o iniciativa específica? Entonces el ROI se convierte en un indicador a mí me gusta mucho, me parece muy amigable, pero es ¿por qué?
porque resulta que el ROI permite que ustedes puedan medir si la inversión que generaron para un proyecto versus el retorno que les dio es suficiente, está bien hecho. O sea, si fue realmente lo aceptable o si fue lo correcto frente a los números que ustedes esperaban para poder medir. Entonces, estos tres elementos yo los tengo de primero porque llaman mucho la atención, sobre todo porque son indicadores que se piden mucho en las evaluaciones de tipo financiero en todos los proyectos o iniciativas que se tienen. O sea, esto no solo pasa con Región Plateada, yo se los voy a contar desde un poco mi experiencia. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, no sé, piensa en un impacto en los últimos 3 años de de unas 700 empresas de micro y pequeñas empresas en Bogotá y siempre la batería de los indicadores principales ha sido ROE, ROA y ROI, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les digo, permiten entender muy fácilmente qué le está pasando hoy a la compañía, dónde está, hacia dónde se está moviendo, cuál es ese impacto que tiene. Pero entonces aquí todavía no he terminado, pero voy a meterme con una cosita que nos puede generar ahí un poquito como de duda y es, ¿qué diferencia hay entre impacto y rendimiento? Sí, porque son dos momentos diferentes que a veces pueden ser parte del lenguaje, pero que nos pueden causar un poquito de complicación. Entonces, en este caso, cuando hablamos de rendimiento, que realmente yo lo voy a denominar como desempeño, cuando a nosotros nos hablan del desempeño financiero, están hablando de esto que ustedes ven acá, de cuáles son sus indicadores, cómo se están proyectando, qué tanto están creciendo, o sea, cómo ustedes están viendo hoy el panorama de la empresa y cómo a medida que va pasando el tiempo, ustedes piensan ver la evolución de la empresa en términos financieros, ¿sí? Pero uno muy diferente es el impacto. El impacto casi siempre mide, es ese ejecutor social, es ese elemento dentro de la entrega de mi proyecto que tanto puede llegar a impactar una sociedad, un grupo, ¿cierto? Un núcleo de personas. Y entonces de eso vamos a hablar un poquito después de los indicadores financieros para poder articularlos, porque no son excluyentes, no apuntan a cosas diferentes, ¿cierto? Sino que ya les voy a contar en un momento cuál es ese alcance que podemos tener combinando indicadores financieros con elementos de impacto. ¿Listo? Entonces, tenemos esos tres indicadores de los más gruesos, de los más potentes que podemos tener, porque son mixtos. Estos indicadores combinan elementos de la situación financiera de una empresa con el estado de resultados de una empresa, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea así como muy rápida, cuando ustedes hablan de liquidez, eso lo hablábamos la clase pasada, pero solamente para recordar, cuando hablamos de liquidez, nos estamos enfocando principalmente en qué, en los elementos de los activos, del pasivo y el patrimonio, que hacen parte de la, em, del cuerpo de elementos de la situación financiera de una empresa, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos hablando de la rentabilidad, nos estamos enfocando en el estado de resultados de la compañía. Entonces yo recuerdo que algunas personas me preguntaban en esa sesión como un tema de periodicidad, que cada cuánto, por ejemplo, sería bueno tener reportes sobre estos temas. Y digamos que si ustedes se dan cuenta, por eso estas sesiones se han construido como en una forma de cascada. O sea, a medida que vamos pasando el tiempo, vamos recopilando unos conceptos que veníamos hablando porque se van a volver necesarios a medida que vamos, digamos que construyendo unos elementos más fuertes de análisis, ¿sí? Entonces resulta que los indicadores van a estar basados mucho desde la contabilidad. Entonces aquí vamos a fracturar un poquito esto porque es necesario, ¿sí? Resulta que en las primeras sesiones, cuando hablamos de la caja, cuando hablamos de los elementos necesarios para estar, digamos, como midiendo a la empresa,
siempre nos enfocamos en temas financieros muy gruesos de las finanzas, muy gruesos de las finanzas. Pero resulta que aquí, cuando pasamos a los indicadores financieros, tenemos que también hacer un mix. Necesitamos de la parte de las finanzas, pero obligatoriamente y sin ningún tipo de distinción, necesitamos de la contabilidad, ¿sí? Entonces, aquí viene otra parte muy importante dentro de esas que hemos venido como acumulando en esos, digamos que tipsitos que debemos empezar a tener en cuenta, y es qué tan involucrados estamos con la contabilidad de nuestras empresas, qué tanto nosotros entendemos los estados financieros, sabemos leerlos, entendemos un poco de su construcción y se vuelve supremamente importante porque resulta que la contabilidad va a ser un elemento obligatorio dentro de estos recursos que vamos a tomar para llevarlos a nuestros indicadores. ¿Por qué? Pues porque imagínense que nos dicen, necesitamos la utilidad neta. Pues esa utilidad neta reposa en el estado de resultados, ¿cierto? Dime, Raquel, dime, perdón, dime. No, nada más era para complementar un poquito, creo que se mencionó en la primera sesión que es eso, no es como estos indicadores, son como leer ese tablero del carro, o sea, que a lo mejor ustedes que puedan tener estas lecturas de, o sea, de que no necesariamente tienen que, digamos que el motor y cómo funciona el motor es su contador y él es el que le va a dar ahí el, ¿sabes? El mantenimiento y se va a asegurar Sí. que, pues, que el motor esté bien, pero ustedes lo que tienen que saber es cómo eso se traduce, esos indicadores que en la Ujú. metáfora del carro es el tablero, ¿no? O sea, el aceite tiene que estar en cierto límite, si tiene agua, no me están saliendo foquitos rojos. Entonces, esas lecturas no es que se tengan que volver ustedes expertos contadores, pero que sepan leer estos elementos claves que toda la parte contable les da para poder leer esta lectura. Nada más era como aportar un poquito No, con no, 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 Raquel, está perfecto porque fíjate que para allá iba yo también. No, no estamos hablando de ser los contadores u otro contador dentro de la organización, sino que nosotros necesitamos es tener las bases para poder dialogar mejor frente a la parte financiera, inclusive con ellos, ¿sí? Poder preguntar a veces con mayor propiedad, poder entender a veces cambios que se pueden dar, pero que cuando somos muy ajenos a los temas, pues simplemente es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo poder preguntar algo sobre lo cual de pronto yo estoy un poco alejado conceptualmente? Entonces, la idea es poder tener ese acercamiento, poder, digamos que, tener esos mínimos para poder, digamos que, involucrarnos mejor y poder, digamos que, de la mano con esas personas que toman esta organización de la información, enfocar mejor. Siento que lo que dice Raquel está perfecto, es ayudarnos a entender un poquito más. Por eso, si ustedes se dan cuenta, acá utilizamos no el mínimo de la técnica ni financiera ni contable, sino los recursos globales que ustedes deben tener en la mano para poder orientar una decisión. Entonces, eso está muy bien, sobre todo ténganlo siempre presente, es una ayuda, ¿listo? Entonces, fíjense que dentro de esta batería, de estos tres primeros que son como los más gruesos, los más potentes que podemos tener, aparecen otros tres que yo los voy a denominar, y esto es Daniel Gómez, no es un libro de finanzas, pero yo los voy a denominar así, los vamos a denominar como unos indicadores de segunda capa. ¿Qué significa? La primera capa, que es el momento en el que yo muestro, que es esa parte donde yo me hago visible, tengo estos tres de arriba, tengo el ROA, el ROE, el ROI. Sí, es mi primera capa fuerte, pero ¿por qué? Porque esta primera capa yo le voy a mostrar a alguien para que él pueda saber cómo estoy financieramente, ¿sí? Entonces, a mucha gente que le interesa, les van a preguntar, el ROA, cuéntame un poco sobre tu ROA. Ah, cuéntame cómo están tus activos generando utilidad. Cuéntame sobre el ROE. Si yo soy uno de estos propietarios de la empresa, ¿cómo se comporta este elemento de retorno? Y el ROI, estamos hablando de una inversión, estamos hablando de una ejecución, ¿qué tanto va a retornar esa inversión versus el recurso entregado y los bienes elaborados, ¿cierto? O servicios prestados.
Entonces resulta que esto lo vamos a llamar como los indicadores de primera capa, los indicadores más potentes. Hay uno que de pronto yo no traje en esta batería de indicadores, que es un indicador mucho más grueso, pero se parece un poquito al ROA, al ROE, perdón, al ROE, y no sé si ustedes lo han escuchado y se conoce como el sistema DuPont. Lo que pasa es que el DuPont es un poquito más desglosado, un poquito más abierto y sí requiere de un poquito más de minucia dentro de su ejecución, ¿cierto? Entonces, si uno quisiera pensar en esos elementos, esos indicadores de primera capa de revisión, estaría ROE, ROA, ROI y estaría ese sistema DuPont. Pero como les digo, ese se parece un poquito al ROE, entonces yo quise traerlo un poco más acá para que no fuera como tan lleno de tecnicismos este ejercicio. Pero en una segunda capa, y ya les voy a explicar por qué los llamo de segunda capa, estaría, por ejemplo, la razón corriente, el ratio de deuda, un ejemplo es el margen EBITDA, pero también podemos tener la prueba ácida, podemos tener la estructura de capital, podemos tener una batería muy grande de indicadores, pero ¿por qué entonces estarían en un segundo nivel? Porque resulta que esos indicadores lo que van a hacer es desmenuzar un poco más, por ejemplo, la liquidez, desmenuzar mucho más la utilidad, la rentabilidad, perdónenme, desmenuzar mucho más el endeudamiento, pero eso es para dar detalle, para dar minucia de, ¿sí? Pero los grandes, los que nos pueden dar lectura general, son estos tres primeros. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de ello. Resulta que aquí estamos hablando de la razón corriente. La razón corriente dice, la operación cubre sus obligaciones de corto plazo. Entonces uno dice, bueno, vamos a mirar ello y dice, divida el activo corriente sobre el pasivo corriente. Entonces, lo primero que les contaba, cositas dentro de la contabilidad que debemos entender. Entonces, el activo corriente para los que lo saben y para los que no, simplemente para recordar, es ese activo que se tiene en el corto plazo. Entonces, recordemos que yo les había indicado unas cosas desde lo financiero, el corto plazo en finanzas, el corto plazo en contabilidad es de un año. El mediano plazo en contabilidad y finanzas es de 3 años y el largo plazo en contabilidad es de superior a los 3 años. ¿Listo? Inclusive hay temas de finanzas y contabilidad que indican que el largo plazo puede ser de 5 años en adelante. ¿Listo? Resulta que nosotros cuando pensamos en el activo, tanto corriente como en el pasivo corriente, estamos pensando automáticamente en esas necesidades de activos o recursos que se operan en un año versus los pasivos que se deben cubrir en un año. Entonces, ejemplos de los dos. En el activo corriente tenemos como principal ejemplo del activo corriente el efectivo, los equivalentes de efectivo. Tenemos las cuentas por cobrar para los que tienen cuentas por cobrar y pues que obviamente, dada la naturaleza de muchas de las organizaciones que estamos hoy sentados, pues no creo que estemos en la construcción financiera para otorgar plazos de más de un año de la cartera, ¿no? Entonces, seguramente la cartera tiene que rotar mucho entre 60, 90, 30, 60, 90 días, máximo 120 días, ¿cierto? Entonces, la cartera es un ejemplo de activo corriente. Para los que tienen inventarios, pues todos esperamos que el inventario rote muy rápido. Eso significa que, pues yo no espero tener el inventario guardado más de una semana, 3 semanas, un mes, ¿cierto? Es un tiempo que cada uno conoce de acuerdo a lo que hace. Otros ejemplos tenemos inversiones de muy corto tiempo, digamos un CDT de 9 meses, ¿sí? Lo hice porque necesitaba guardar un dinero que más adelante voy a utilizar. Entonces, son cositas que no superan el año. Eso significa activo corriente. Y en el pasivo corriente tenemos las deudas. Entonces, primero, los que se apalancan con deuda, que nos dábamos un ejemplo las sesiones anteriores, como yo lo hago con tarjeta de crédito, yo tengo algunos créditos, algunos nos decían, para nosotros no es posible obtener créditos por la naturaleza de la empresa, pero entonces digamos que para los que tienen obligaciones financieras, tienen algún tipo de deuda con entidad financiera, pues esa deuda llega cada mes. Entonces,
El año que tenemos de deuda con esas entidades es del corto plazo. Pero ¿qué realmente deudas tenemos del corto plazo para los que no tenemos deuda financiera? Todo el pasivo laboral. Todo el pasivo laboral es uno de los ejemplos más claros que tenemos de deuda. ¿Por qué? Porque resulta que si nos basamos en las generalidades de la reglamentación laboral, todos debemos cubrir unos mínimos de las personas que trabajan con nosotros, incluyéndonos, ¿cierto? Entonces, el salario es una cosa y ese se tiene una deuda caso más o menos de un mes. ¿Por qué? Porque la persona trabaja un mes para recibir al final del mes su salario. O sea, son 30 días que tengo yo, entre comillas, para tener el dinero de esta persona. Son 30 días. ¿Por qué? Porque la persona, pues, bueno, estoy hablando de ciclos generales de mes, porque hay de pronto empresas que pagan cada 15 días, entonces, pues el ciclo es diferente, ¿cierto? Pero aparte del salario, hay unas cargas prestacionales o unas cargas de factores del salario que sí o sí todos estamos obligados. Entonces, son componentes o muy generalmente denominados como beneficios a los empleados o elementos a los empleados que se tienen que ir cargando. O sea, es otra deuda. Entonces, el pasivo laboral siempre va a estar. Y el otro pasivo con el que voy a terminar, que puede estar siempre presente, es el tema de los impuestos. Hay empresas que pagan impuestos una vez al mes, cada 2 meses, una vez al semestre, una vez al año. Entonces, dentro de un año se puede haber pagado varias veces un impuesto. Entonces, es otro tipo de deuda que se tiene. ¿Listo? Entonces, esos son activos y pasivos de corto plazo. Entonces, al calcularlo, al dividir esto, nosotros podríamos llegar a entender qué tan eficiente ha sido nuestra gestión para lograr, ¿cierto?, cubrir las obligaciones del corto plazo. La deuda, en cambio, el ratio de deuda, fíjense que tiene otra situación, pero ya les cuento. Dime, Fernando, dime. Me quedó una duda existencial, filosófica. Claro, Fernando, dime, Si, dime. si yo tengo, o sea, yo no estoy acostumbrado a pensar en el valor de liquidación de un colaborador como una deuda corriente. Ujú. ¿Cuál sería el justificativo? Porque ese sería lo mismo que pensar que yo tengo una deuda para arreglar el auto por si se me rompe. Mm, sí, no. Entonces te voy a contar los dos No, momentos. justamente por eso digo que tengo la duda, digo. Listo. Entonces, mira, resulta que digamos que dentro de Porque las además, reglas, perdón, antes para que me dime, comprendas también esta, si dime. yo voy a considerar que mi Ujú, obligación salarial es una deuda, yo eso ujú, lo puedo descontar de impuestos si algún día gano plata. O sea, es muy ujú. particular la cuestión esta que vos estabas proponiendo. Sí. Entonces, miren esto, Fernando, y te lo cuento desde el aspecto contable, y es el aspecto contable general, porque fíjate que aquí podemos tener un mix de las dos interpretaciones, y es la parte de las finanzas, la parte contable. Entonces, ojo para todos porque esto es muy importante. La pregunta de Fernando viene orientada desde la concepción misma de los flujos de recursos que yo destino para algunos elementos. Entonces, por ejemplo, para pagar los salarios, para pagar los servicios, para pagar diferentes cosas, resulta que si son pensadas desde las finanzas, pues simplemente es el recurso que sale porque pues yo tenía que cubrir ese tipo de obligación, ¿cierto? Que en este caso no lo vamos a llamar obligación desde las finanzas, sino simplemente una salida de dinero que va a ser para los salarios, ¿sí? Pero desde el aspecto contable, que ahí es donde les cuento yo que hay unas situaciones particulares donde se dividen, y es que para la contabilidad el salario de las personas es un pasivo. ¿Por qué? Porque lo primero que se hace es que en el momento en que la persona ingresa a trabajar, ¿cierto? La persona tiene un día, la persona tiene un día de trabajo, ¿sí? Y resulta que entre las condiciones que vamos a pactar en este momento, yo le voy a pagar cada 15 días, por decirlo de alguna manera. Resulta que la persona va a tener 15 días de trabajo en donde yo no saco dinero para entregarlo, sino que a los 15 es que genero el primer pago.
para la contabilidad eso automáticamente es un pasivo. Es un pasivo que se tiene por esos 15 días de trabajo, pero solamente de la parte salarial. Pero adicional, hay unos elementos que dependiendo cada país, dependiendo cada legislación en términos laborales, pueden llegar a sumarse a esto. Entonces yo les voy a contar un poquito desde el caso Colombia y ustedes me cuentan si se llega a aparecer o no. En Colombia nosotros tenemos pues el salario, ¿cierto? Y resulta que este trabajador que tiene un vínculo conmigo, si este vínculo tiene unas características desde lo contractual, yo voy a estar obligado a cubrir una parte de su salud, una parte de su pensión. Ese otro factor que no hace parte del salario directo que yo le desembolso al trabajador, sino que hace parte de algo que yo debo cubrir por tener la obligación, también se convierte en un pasivo, ¿sí? Entonces, en este caso, el pasivo, la obligación sobre la cual yo estoy hablando, es de carácter contable, es de carácter de ejecución contable, ¿sí? Y la diferencia está entre, al pensarlo desde la caja, pues claramente no existe un elemento de obligación porque lo que yo debía ya lo pagué, o sea, la caja simplemente es directa. Pero desde la ejecución contable, el pasivo laboral siempre está abierto. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo todavía no he pagado aun cuando están sucediendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra situación. Digamos que yo entro a trabajar con Fernando, Fernando está desarrollando un proyecto y él me contrata y me dice, voy a tenerte durante el proyecto y durante los 3 meses que voy a estar en el proyecto vas a estar ahí generando un trabajo. Yo te voy a pagar por porcentaje de avance. Entonces, el primer mes te pago el 20%, el segundo mes te pago el otro 20% y el tercer mes te pago el 60%, porque en el último mes es donde va a estar consolidada la mayor cantidad de entregables y donde va a estar lo más fuerte del trabajo. Entonces, digamos que pensándolo así, pensemos que Fernando me contrata por $3.000, ¿sí? Para esos 3 meses. Resulta que lo primero que va a pasar en la contabilidad es que en el momento en el que yo hago el contrato con Fernando, automáticamente en la contabilidad se crea la obligación de los $3.000. O sea, se registra un pasivo por los 3.000, ¿sí? ¿Y qué sucede más adelante? Que a medida que Fernando me va pagando, ese pasivo se va eliminando, eliminando. Pero resulta que estos pasivos laborales, como yo les cuento, pueden llegar a tener o no impacto en términos tributarios, Fernando, que es una de las dudas y es, pero es que si son obligaciones y yo estoy generando algún tipo de recurso excedente, pues automáticamente la renta que me están a mí grabando, por ejemplo, en este tema de los ingresos generados, pues entonces yo podría llegar a tener algún tipo de deducción por ese pasivo que hago. Entonces, muy dependiendo de el tipo de aporte que yo haga desde lo laboral, puedo llegar a tener algunas deducciones, pero eso depende mucho de la legislación de cada país o ciudad, porque puede inclusive cambiar por ciudad, ¿cierto? Pero en este caso, desde la contabilidad, el pasivo está creado. El pasivo está hecho, ¿por qué? Porque yo como empresa tengo una deuda con este trabajador. Ah, que Daniel terminó en un mes en vez de 3 meses, pues el pasivo se cancelará en 3 meses, en un mes, perdón. Ah, no, pero es que resulta que ya no sigo con Daniel. Resulta que al mes yo decidí sacar a Daniel. Pues seguramente yo tendré que hacer algún tipo de ejecución de liquidación y cerraré, ¿cierto? Entonces, en este caso es que se pueden dar como esas dos diferencias, Fernando, pero no sé si de pronto fue un poquito más claro el por qué lo denominó una obligación de tipo contable. Te lo pongo, entiendo que depende del país en cuestión, pero te lo pongo en Sí. términos muy específicos. Yo tengo un Ujú, solo empleado. Ese empleado trabajó conmigo 10 años. La legislación en Argentina dice que sí, yo para, digamos, finalizar la relación con ese empleado le tengo que pagar 10 sueldos. Yo tengo un sí. pasivo de valor 10 sueldos. Nunca, nunca un banco me va a dar préstamo de nada. Yo estoy siempre endeudado. Si yo le debo 10. Ujú. Ay, Fernando se congeló, ¿cierto? Sí, 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 cierto que se congeló o soy yo.
Sí, se congeló, yo no lo Se escucho congeló, tampoco. se congeló, se congeló. Bueno, esperemos que retorne y ya. Mientras tanto, perdóname, ya te doy, Mayra, la palabra y esperamos a que pues, no se vuelva a conectar. Gonzalo dice, creo que la diferencia está en los conceptos del pasivo que son irrenunciables y otros que son eventuales, como la indemnización. Lo que provisionas son los irrenunciables, lo que sí o sí pagas, no las indemnizaciones. Es así. Digamos que sí, en este caso es lo que va pasando. Entonces, mire, pero bueno, esperemos entonces que pueda volver ahí Fernando para tener como el ciclo completo y Estoy le... acá, Sí, perdón. Me parece que dale, dale. monopolicé la conversación irrestrictamente. Me queda claro que es una cuestión, primero No, no, legal no. de cada país y segundo filosófica. No, Fernando, no, no, no. Es que te congelaste y estábamos esperando que volvieras para poder ahí como hablar Ah, y estaba leyendo un comentario que hicieron en el chat que se alinea mucho. Entonces, mira, para dejarlo un poquito más claro, porque ya sé hacia dónde va el tema y es de las indemnizaciones que se pagan, como el ejemplo que nos estabas dando, digamos que ajá. claramente lo que se hace es una provisión muy pequeña de esa indemnización que vas a pagar. O sea, la indemnización son 10 salarios, entonces yo no obtengo ya la deuda de 10 salarios puestos hacia la persona, sino que voy cargando un pedacito, una provisión pequeña de ese pasivo que en un futuro se va a generar, ¿cierto? Que va a ser el momento en el que yo pague. Cuando tú pagues esa indemnización, es un movimiento de una cosa de un solo mes, o de un movimiento de un día. Aparece hoy, lo pagas y simplemente es como un efecto cero sobre la contabilidad, ¿sí? Pero, lo que sí debería pasar, Fernando, y es un tema más del cuidado de la presentación, de la estructura de tus finanzas, que es desde la parte contable, es que si yo, por ejemplo, sé que tengo un único empleado, una única persona, y sé que en cualquier momento voy a tener que afectar mis recursos para pagar esa indemnización de 10 salarios, un pedacito, una partecita muy pequeña que tú puedes determinar desde como tu lectura contable o con la persona que te ayuda en esta parte, y es cargar una fracción muy pequeña a ese pasivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que resulta que te va a pasar lo siguiente, y es que en estructura financiera, si tú llegas a no contemplarlo desde siempre, o sea, nunca lo tengo en cuenta, puede llegar que el día que pase, tus estados financieros van a recibir un golpe muy duro porque desde la estructura general de la caja, de los otros activos y de lo que hoy debes, de pronto puede llegar a ser una deuda que puede simplemente resultar en la afectación de la operación de manera directa. Entonces, lo que se pide en ese caso es que una fracción muy pequeña se lleve como a lo que se denomina una especie de provisión, y es que se cargue un pedacito mes a mes para pensar en el futuro. No es el total, no es el completo de los elementos, ¿cierto? Pero sí tener una partecita, ¿sí? Digamos que, por eso les digo que no lo hablo desde la técnica contable. Angélica en el chat nos está dando un ejemplo que pues nos puede servir para orientarnos mucho, pero es que resulta que desde la estructura que casi todos los países que estamos acá en el cono sur aplicamos, que son las IFRS en términos globales, resulta que si hay una obligatoriedad de presentar lo que a futuro se va a convertir en un pasivo que tiene que ver con los empleados, ¿sí? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con ello. Mi única recomendación, Fernando, más allá de eso, es sí cargar una parte muy pequeña de algo que puede llegar a afectarnos en el futuro. ¿Listo? Digamos, como la única recomendación, ¿vale? Bien, bien, bien. Listo. Mayra, cuéntame, porfa. Sí, yo creo que de alguna manera todos compartimos un punto que es neurálgico, ¿no? Cuando uno es dependiente, o sea, cuando es trabajador, yo creo que la lleva bastante bien, pero cuando uno es emprendedor o tiene a cargo una empresa, este, el dolor de Sí. cabeza es cada 15 o cada 30 días. En el Perú la planilla, por ejemplo, es entre el descuento para el trabajador, el descuento que se tiene al trabajador es del 12 al Ujú. 13,5% porque es todas Sí, las prestaciones, las pensiones, ¿no? que se tiene que hacer. Pero si un sueldo, por ejemplo, se supera en unos 37.000 soles o estamos hablando ujú, de 7 unidades impositivas,
Entonces, Suácate le mandan de la quinta categoría de la renta. Y, por ejemplo, interesante es que el seguro de salud en el Perú es solo el 9% y lo paga solo el empleador, no el trabajador. Ujú, Entonces, una cosa que sí comparto con Fer es que para nosotros, en la experiencia nuestra, es un fondo. Nosotros solucionamos el tema imagínate que pagarle 10 sueldos, pucha, es una, no sé, es parte de un riñón, creo, una cosa sí, así. de la Entonces, empresa, claro. para evitar eso, se crea un fondo chiquito y va dándose, va dándose, va, para que cuando Ujú. tenga que suscitarse en lo posible, ya esté. Gracias. Sí, no, 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 Mayran, perfecto. Y digamos que muy alineados con lo que nos cuenta Fernando, yo, digamos que solo les hago un apunte y es, fíjense, de pronto lo voy a decir sin conocimiento muy puntual, pero cómo en este momento la parte contable, el ejercicio contable, puede estar un poco separado del análisis financiero que hacemos en el día a día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se los comento. Porque digamos que pensando un poco en ese marco general, en ese marco que aplicamos en muchos de los países, que es esa contabilidad basada en el efecto y la causa, en el débito, en el crédito, en el uso o la fuente, eso lo podemos llamar de mil formas, es que la parte, por ejemplo, de los trabajadores, por ejemplo, como la seguridad social que tiene que ver con la salud o con la pensión y el ejemplo clarísimo que nos estás dando, Mayra, resulta que sí debe llevarse como una parte del pasivo que luego se paga claramente. O sea, yo lo tengo ahorita creado el 1 de abril y automáticamente el 30 desaparece. ¿Sí? Debe desaparecer porque ya lo pagué, pero es un ejercicio de constancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que el estado financiero contable debe tener la capacidad de, en el momento en el que yo lo leo, mostrarme la realidad. Y es que si yo, por ejemplo, no tengo contemplados los pasivos de origen laboral, pueden llegar a generarme una pequeña complicación y es que yo no estoy viendo realmente cómo está mi empresa, ¿cierto? Entonces, acá recuerden que estas son de esas recomendaciones que hemos estado viendo como durante las sesiones y hay que revisar un poquito cómo nos puede llegar a afectar o no eso. Y ojo con lo que voy a decir, porque no quiero que se malinterprete, quiero es que lo veamos como una opción de, y tengan en cuenta eso. Una cosa es la caja, una cosa es lo que yo utilizo todo el tiempo para tomar decisión, que es cuánto entra, cuánto sale, eso es una cosa, perfecto. Pero otra cosa es esa partecita de la contabilidad que necesitamos, pero es que no necesariamente es que yo la tengo y entonces en ese 100% de la contabilidad basada en unos elementos, yo entonces estoy llevando cosas bien o cosas mal. Es más lograr contener la mayor cantidad de hechos económicos para que yo pueda hacer una lectura correcta, ¿cierto? ¿Por qué? Es que Mayram lo dijo muy bien, que es un dolor de cabeza que pasa cada 15, cada 30 días poder cubrir ese salario, ¿cierto? Pero entonces en el momento en el que yo tengo que presentar mi información para tomar una decisión, pues resulta que si yo estoy enviando esto sin el pasivo que, por ejemplo, me generan a mí mis trabajadores, pues obviamente es un elemento que yo estoy mostrando que carece de fuerza. O sea, me puede estar dejando más bien parada en una posición como de, bueno, ¿y será que sí es creíble que esta empresa que funciona, que tiene ventas, que tiene de todo, no tiene pasivos de trabajadores? O sea, esta empresa, ¿cómo hace? Entonces, recuerden, es una construcción, es un camino que vamos ahí como fortaleciendo, pero son cositas que, como desde siempre les he dicho, les debo dejar para que ustedes puedan complementar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un simple ejercicio. Si queremos calcular esa razón corriente, queremos saber qué tan buenos somos con nuestro dinero, ahorita en el corto plazo, para saber si cubrimos o no las obligaciones. Pues el problema es que si nos están faltando unas obligaciones, ¿cómo sabemos si realmente lo estamos cubriendo todo o no? ¿Sí? Entonces fíjense que por lo menos para hacernos una lectura muy interna, una lectura muy de esas de introspección,
necesitamos tener algunos datos un poco más completos. ¿Listo? Entonces, ese es un primer elemento. Entonces, aquí yo quisiera pedirles un favor, como les había dicho. ¿Alguno de pronto tiene ya alguno de estos indicadores calculados? O sea, yo sé que hemos estado hablando constantemente y de pronto es difícil, pero entonces quiero que hagamos una cosa. ¿Les parece si de pronto en un lapso muy pequeño, de unos 5 minutos, toman el que mejor les parezca, el que más fácil puedan tener a la mano y me regalan el dato? O si no, no necesitan de pronto calcularlo. Si me pueden regalar los dos elementos, yo les ayudo a calcularlo. Entonces, el primero es la utilidad de un periodo. Pensemos en el cierre del 2025, por ejemplo, que puede ser una utilidad que tenemos, y los activos que tuvimos en ese año. La utilidad del 2025 y el patrimonio que teníamos en ese momento. La utilidad que teníamos y una inversión que generamos. O sea, una utilidad sobre un proyecto. El activo corriente y el pasivo corriente. Solo regálenme los daticos y yo les ayudo a calcularlo. ¿Listo? Pero entonces, si quieren, tomémonos solo 5 minuticos y ustedes buscan ahí la información y lo miramos. Lo que pasa es que, como les digo, quiero que a través de una lectura real nosotros podamos interpretar. Entonces, no sé, Daniel Gómez dijo que el cálculo le dio 8. Eso es bueno, eso es malo, eso de qué depende, estamos lejos, estamos cerca. Entonces quiero ayudarles a entender unas cosas muy particulares de los indicadores, pero con un ejemplo real. ¿Listo? Entonces, tomémonos un par de minuticos, porfa, de verdad, no más de 5, pero me serviría muchísimo que me puedan dar el dato. ¿Listo? Si tienen una pregunta mientras los vamos construyendo, súper. ¿Listo? Pero, o si alguien ya los tiene, me los da y vamos hablando del indicador. ¿Listo? Entonces ustedes me dicen, Daniel, dos preguntas te señor. hago. Claro, Fernando, La dime. primera es, obviamente estamos preparados para que esto es fuertemente negativo, ¿verdad? Sí, sí, esto Ah, está, está, no importa. Si nos da está, negativo, está, la idea está. es que vamos a leerlo sin No, problema. no, no, Sí, está sí, sí. bien. Y la segunda es, las empresas que tenemos bajo nivel de activos, Ujú, eh, o un activo tendiendo a cero, sí, todo lo que es dividido cero da muy grande sí. y tiende a confundir. Pero entonces, Fernando, ahí yo sí tengo una particular que necesito que pensemos. No puede existir una empresa con el activo cero. No existe. Y les voy a decir por qué no existe una empresa con activo cero. ¿Por qué? Porque eso significa que entonces nosotros de pronto no tenemos involucrados elementos que usamos en el día a día que son activos de uso para el servicio o producto. Por ejemplo, los computadores, el celular, el software que tuve que comprar o desarrollé. Todo eso hace parte de un grupo de recursos que me permiten funcionar. O sea, mejor dicho, para que todos lo puedan dimensionar. Si existiera una entidad que no tiene activos, realmente no podría llamarse entonces empresa. O sea, sí o sí, la empresa tiene un grupo de recursos que utiliza para funcionar. Entonces, digamos que pueden ser más bien bajos, sí, como digamos, no sé, el costo actual de los equipos de tecnología, de los software que compramos para, digamos, operar de alguna forma, puede ser un valor muy pequeño, pero cero cero no creo, no podría existir, ¿listo? O sea, como para que lo tengan muy en cuenta, porque puede ser que de pronto nosotros asumimos de manera muy general que muchos de los recursos que tenemos hoy, pues no hacen parte como del activo, pero todo lo que usamos es activo, ¿listo? Entonces, Sí, más o menos. O más, sea, hay empresas, sí, habrá empresas que tengan una camioneta y que no la consideren como activo y entonces incorporas la camioneta y es activo. Pero las empresas que somos fuertemente digitales, todo lo que es electrónica se considera insumo hoy, no es activo, se deprecia ujú, a un valor muy rápido, entonces no se considera activo, o por lo menos la legislación te permite hacerlo. Si a eso le sumás ujú, que tu mercadería es una mercadería apalancada y que vos estás endeudado para poder venderla, en cualquier momento en el que vos estés mirando, tranquilamente puede tener activos ceros. O sea, una operación fuertemente apalancada y financiera puede tener activos ceros sin problema. Pero más allá de eso, si no fuese cero y fuese muy chiquito, igual la actividad dividido en un activo de 10 pesos sigue dando ujú, muy grande y entonces engaña. Entonces me preguntaba cuál sería, la pregunta que iba a hacer era,
ponele que no me da mucho sentido hablar de dividir sobre activos. ¿Sobre qué otra Ujú. cosa puedo dividir? El ¿Sobre patrimonio, facturación? patrimonio, Fernando, puede ser tu opción mejor. El patrimonio que tienes con el que consolidaste la entidad, u otra que creo podría ser como la mejor para ti, es el ROI, y es la utilidad que puede llegar a generar un proyecto. Entonces, la utilidad sobre la inversión generada. Pueden ser indicadores mucho más potentes, mucho más eficientes para ti, ¿sí? Entonces, Dale. está perfecto. ¿Listo? Rosa, dime. Daniel, hola, buenos días. Una Hola. consulta. En mi contabilidad yo tengo un inventario de activos Ujú. en Sí, el sí, balance sí. de la general de 8 columnas. ¿Ese sería mi activo promedio? Ese puede ser el total de tu activo, podemos llamarlo hoy activo promedio. Lo que pasa es que, miren, cuando habla de activo promedio, es que toma 2 años y literalmente saca el promedio de 2 años para ver Ok, cómo se comporta. Pero podemos hacerlo también sobre el total. Entonces, por ejemplo, utilidad neta sobre activo total nos puede dar la lectura de un año como el 2025, por ejemplo. ¿Listo? claro, porque yo en mi balance de 8 columnas tengo inventario de activo, Ujú, inventario de pasivo. No, ujú. no No. necesitas tú el la utilidad. Ajá, la utilidad y cuánto tienes de activos. Entonces, miren que este ejercicio lo estamos haciendo porque esta semana va a ser sobre este tema, pero es muy Ajá. importante porque en la batería de indicadores que estábamos hablando antes de iniciar con Raquel, ustedes van a tener que empezar a pensarlos para plasmarlos en ese cuerpo de elementos que están construyendo para entregar de información. Entonces, fíjense que si de pronto hoy no tenemos esos datos, pues es importante para empezar a mirar cómo los construyo o debo solicitarlos. Entonces, súper, Rosa. Entonces, mira, necesitamos cuánto es tu total de activos o cuánto es tu total del patrimonio. ¿Listo? Entonces, de pronto tienes ese dato. Es que es por eso te digo, lo que tengo en mi balance es el inventario activo. Bueno, pero por Mi- ejemplo, digamos, es una sola cifra que se llama activo en tu balance, ¿sí? Por decirlo claro, así. Entonces, claro. ¿eso cuánto te da más o menos? Si puedes de pronto en una cifra aproximada en dólares, sería súper, como para que todos podamos tener como un mismo entendimiento. 325.000. Ok, ok, $325,000, ¿sí? Ajá. Perfecto. ¿Y más o menos cuánto fue la utilidad de ese año 2025? ¿De pronto la tienes? ¿O pérdida? Puede ser ¿Sería el pérdida o utilidad. resultado ganancia? Sí, 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 ese tal cual, resultado ganancia, también puede ser ese. 593.000. 593,000 del resultado ganancia y 329,000 de activo, según la lectura. Ajá. ¿Sí? Miren, Esto es el 2024, que todavía estábamos bien ahí en el 2024. perfecto, perfecto. Entonces, espérenme un segundito, denme un segundo, voy a compartir acá un Excel para que simplemente miremos con los datos que nos están aportando. Entonces, miren. Así como Fernando nos decía, puede haber una pérdida súper elevada. También puede haber un escenario como el que nos muestra Rosa, que está de pronto un poco más alineado a ser muy positivo. Entonces, por ejemplo, miren esto. Ella nos dice que de activo tenemos 329,000 en promedio. Sí, Rosa. Perdona, Sí, lo que dice acá dice inventario activo, es que no sí. era muy positivo, por eso te voy a leer todo lo que dice. Inventario Ajá. activo 325, Ujú, inventario pasivo también eran 325, ujú. resultado pérdida 393 y resultado ganancia 393. Por eso creo que Ah, ok. Sí, sí, por sí, eso, es un mix de los dos. ajá, Resultado, ven, resultado pérdida, ¿cuánto? Resultado positivo, ¿cuánto te da? O sea, ganancia resultado ganancia, sí. 393, Tres, 593, 593. Y en resultado pérdida, ¿cuánto te da? 593. 500. Bueno, es un balance de la generación, es que
Por eso Creo te que digo, o acá sea, está teniendo, ajá, ajá, estás teniendo, acá estamos teniendo es tanto activo como pasivo en el versus, como si exactamente el pasivo se mm, debiera en el 100% el escenario que nos daba Fernando, pero en el caso de la utilidad es como que todo lo que se ganó se consumió, por decirlo de alguna manera. O y hay sea, una línea, perdona, hay una línea que dice utilidad, ujú. que son 49. Ah, perfecto. Entonces, ese sí, 49.000, ¿sí? Vamos Ujú, a tener esa utilidad. Entonces, miren con los datos que nos da Rosa. Si nosotros calculáramos, por ejemplo, el ROA, vamos a tener en cuenta que dice el resultado de la utilidad dividido el activo, ¿cierto? Que son los datos que nos entregó Rosa. Vamos a ponerle a esto un porcentaje y entonces nos dice que más o menos, vamos a asumir que son los datos que ya están, digamos, revisados y demás, porque pues tendríamos que entrar a mirar cada estructura de balance y por eso la idea es que empecemos desde ya a tener un poquito esa información a la mano para empezar a depurarlo. Entonces, en ese que Rosa encuentra como activo, que es el inventario del activo, entiendo yo puede llegar a ser la consolidación total de los activos que tiene hoy y tiene una línea que se llama resultado o ganancia, ¿cierto? ujú. Pues resulta que si nosotros lo vemos así, dice que el ROA de Rosa en este momento es del 15%, ¿sí? ¿Qué significa o o cómo puedo interpretar ese ROA? Entonces, hay dos cosas fundamentales que deben tener en cuenta en la lectura de indicadores. Lo primero es que de la manera mm, más acertada posible, yo debería necesitar de una empresa similar o de una industria sobre la cual me estoy moviendo para saber cómo voy. O sea, ¿qué significa? Yo necesitaría tener el ROE de la industria. ¿Cómo se está esto generando? ¿Cómo se está comportando? O sea, ¿cuál es ese elemento en el que yo puedo llegar a tener en cuenta para apalancarme? O sea, para poder tenerlo como una guía, ¿sí? Entonces resulta que es muy difícil a veces. O sea, si yo les digo eso y les digo, bueno, vámonos a buscar, vámonos a buscar los datos de la industria, pues seguramente vamos a tener la dificultad de no encontrarlos o de no saber dónde ubicarlos, de no tenerlos. Entonces, esa parte, pues puede llegar a complicarnos un poco, pero es una de las fundamentales de la lectura. O sea, siempre debo hacer un ejercicio comparativo, ¿sí? Ujú. Pero si no los tengo, si no es algo que tengo de la mano, ¿cómo puedo yo llegar a leer que este elemento es positivo o no? Entonces, ¿qué nos está diciendo el ROA? ¿Cómo se lee este porcentaje? El ROA nos está indicando que Rosa y su empresa, a través de utilizar todo el activo en un ciclo completo, que es el ciclo de un año, en este caso es el corto de un año porque es 2024, Rosa tiene la capacidad de generar con todo su activo en potencia el 15% de resultados óptimos llamados ganancia, beneficio o lo que nosotros podemos traducir como un elemento que nos hace visibles en ejecución en términos de decisión. Entonces, ese 15% es que sus activos puestos el 100% de trabajo logran generarle un beneficio del 15%. O sea, logran devolverle en ese potencial de uso el 15%. ¿Por qué entonces es un indicador que se pide a las empresas el ROA? Porque resulta que el ROA permite ver la eficiencia sobre el uso de los activos. O sea, lo que mide el ROA es cómo Rosa y toda su organización tienen la capacidad de gestionar el activo para generar utilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un escenario diferente? Entonces voy a utilizar tu ejemplo, Rosa, pero lo vamos a poner así. Vamos a decir que tenemos esa misma cantidad de activos, si tenemos la misma cantidad de activos, pero resulta que en este caso nosotros tenemos una pérdida de menos 70.000, ¿sí? Entonces significa que la empresa está teniendo un ROA negativo.
¿Cuál es la lectura de un ROA negativo? Y entonces aquí es donde tenemos que tener un poquito más claro el resultado y su lectura. Cuando es positivo es fácil, porque cuando es positivo yo puedo decir, pues estoy creciendo, voy a un ritmo sobre el cual estoy manejando los activos, o sea, la interpretación del positivo es muy sencilla. Pero ¿cómo puedo hacer yo una interpretación negativa teniendo en cuenta unas particularidades que no hagan que mi empresa se vea mal? Porque ese es el problema, que yo tengo que hablarlo desde un primer momento y es desde la parte financiera, un ROA así indica que la empresa está muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque la única lectura que me está generando a mí este ROA es que la empresa, con todo el grupo de activos que tiene, no logra generar ningún tipo de resultado positivo, ¿sí? Y entonces es ahí donde vienen muchas preguntas y me voy a apalancar un poco en la intervención de Mayra y de Fernando. ¿Por qué primero, y sigo sosteniendo la tesis sobre el tema y es, no puede existir una empresa sin activos porque hay muchos activos en contemplación que se tienen que tener en cuenta para operar? Es que sí o sí deben existir. ¿Por qué? Porque sería muy grave que una empresa tenga 1.000 de activos y antes genere pérdidas de 70.000 o no genere nunca un beneficio, porque entonces automáticamente lo que uno como inversionista puede entender es, pues entonces no tiene de ninguna forma, de ninguna manera sentido invertir en esa empresa, porque esa empresa primero no tiene respaldo, entonces la primera situación es que los activos generan un cuerpo de respaldo y yo debo tenerlos, ¿sí? No importa que una cosa es el inventario, que el inventario es uno de los grupos de los activos, pero ¿qué activos podemos tener? El efectivo que se tiene en las cuentas es un activo, el inventario es otro activo, las cuentas por cobrar son otro activo, las inversiones que puedo llegar a tener son otro activo, las propiedades, planta y equipo son otro activo, los intangibles son otro activo, o sea, son un grupo muy grande de elementos que debe tener una empresa que se convierten en su respaldo o seguro frente a cualquier lectura que se da. Entonces, los activos se convierten de alguna u otra forma en garantes, en lo que yo puedo llegar a tener para mostrarme, ¿cierto? Pero el tema es que si es una empresa que no posee garante o recurso mínimo y lo que hace más bien es destruir valor en el tiempo porque lo que hace es, inclusive teniendo tan poco activo, lo que hace es generar pérdida, es completamente fuera de la lectura normal, algo atractivo para. Pero entonces ahí es donde tenemos que tener claras unas situaciones y no porque sea negativo el número, definitivamente es malo en todo sentido, ¿sí? Lo primero, ¿cuándo se puede llegar a dar una situación así? ¿Cuándo puedo llegar a tener yo un elemento así? Resulta que eso puede llegar a suceder cuando yo estoy en un periodo de tiempo de la empresa donde consumo más recursos por crecimiento que lo que estoy enfocado en generar utilidad. Ojo con esa lectura. Yo puedo estar hoy, es en un proceso de crecimiento muy acelerado, en donde los recursos que yo tengo hoy los llevo es al proceso de crecimiento, más no al objetivo de generar rentabilidad. Entonces, claro, hay una premisa frente a toda empresa y es que todas las empresas, no importa su naturaleza, están enfocadas en la generación de utilidad o riqueza. Eso es una realidad absoluta, ¿sí? No importa si yo soy una entidad sin ánimo de lucro, o soy con lucro, o lo que sea, ¿cierto? Pero, sí, pero resulta que todos estamos enfocados en un ejercicio de la búsqueda de utilidad, ¿sí? Pero resulta que yo hoy, no estoy enfocado puntualmente en el crecimiento basado en la rentabilidad. Y ojo, porque ser rentable no significa que la empresa vaya bien o esté bien. Ojo, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se necesita leer el conjunto completo de la batería de indicadores para saber si la salud financiera de una entidad está bien. ¿Por qué? Porque es que yo puedo tener una alta rentabilidad, pero estar exageradamente endeudado.
¿Y eso qué significa? ¿Que la empresa está muy bien? ¿Que la empresa va creciendo? No. Pues eso significa que la empresa ha logrado generar rentabilidad basándose en el manejo de costos y gastos, pero en estructura está tan endeudada que pues simplemente todo lo que posee no es de ella. Eso no significa que haya crecimiento. Entonces, los indicadores deben leerse en un conjunto, más no de manera individual. Si yo me baso solo en el ROA para interpretar una empresa, yo estoy haciendo un pésimo trabajo, estoy haciendo un muy mal ejercicio, porque la empresa tiene un montón de particularidades que yo no puedo dimensionar en un solo momento, ¿sí? Entonces, necesito agregarle y entonces es ahí donde nosotros vamos a apoyarnos en los indicadores de segunda capa. ¿Qué indicadores tengo o simplemente son mejores para mí? ¿Qué otros indicadores de la liquidez estoy analizando? ¿Qué otros indicadores de la rentabilidad estoy utilizando? Pero ojo, esto sí es muy importante. Tengan mucho cuidado. Yo puedo llegar a hacer lecturas ciegas pensando en un solo indicador. Un ROA obviamente me va a decir cómo está la empresa, pero es que el hecho de que yo lo vea como un elemento plasmado y que me dé negativo, no significa que yo no estoy en un proceso de crecimiento. Hay que ver cómo se están comportando los otros indicadores. Pero ojo, tampoco se puede uno decir mentiras. Y es que si uno ve que en repetidos periodos, en repetidos cálculos, los indicadores han venido siendo negativos durante mucho tiempo, pues entonces la empresa sí necesita de repensarse en términos de lo financiero porque algo está pasando que no le permite evolucionar, ¿sí? Entonces, ojo, son dos momentos. Una cosa es esa lectura global, apoyada, con más elementos para poder entender cuál es la situación hoy de la empresa, pero otra muy diferente es que si ya durante muchos periodos ha sido recurrente la pérdida, pues entonces la empresa sí tiene unos elementos muy delicados de poder mantenerse en marcha y eso sí ya es de evaluar porque ya podemos estar enfrentando, son decisiones más de estructura, o sea, mucho más estructurales para poder tomar mejores decisiones. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Por eso, como les digo, esta sesión de esta semana va a estar enfocada a estos indicadores porque necesitamos interiorizarlos de mejor manera, necesitamos buscar información, hay cositas que no tenemos hoy a la mano, entonces necesitamos empezar a buscarlas porque, como les digo, algunos de estos van a necesitarlos un poco para la argumentación de lo que van a hacer en este proyecto con Región Plateada, ¿sí? Entonces, por eso empezamos a hablarlos desde ya, necesitamos empezar a involucrarlos, ¿listo? Mayram, dime. Solo una pequeña cosa. Si tú con la experiencia que tienes, Ujú, tuviéramos que nosotros somos, tú tienes, eres un gran inversor y ujú, nosotros nos vamos a presentar. Un ujú. paneo visual tuyo, objetivo, claro. ¿Qué mirarías primero para poder entender? Porque los números al final no te engañan, ¿ah? O sea, tú puedes hacerlos, variarlos, ponerlos, adorarlos, ponerlos, Sí, acomodarlos, pero no te engañan. sí. Entonces, miren, lo primero, y vuelvo y les digo, es, yo no veo, y se los voy a contar entonces, yo hago parte, no de en este proyecto, pero sí en otros proyectos, de la evaluación financiera de empresas, tanto pymes, micros, como medianas y grandes. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Qué es lo primero que nosotros nos enfocamos? Es en el cuerpo de indicadores que ustedes seleccionan. Pero entonces, ojo, ojo, ¿por qué? Ojo, ¿por qué? Yo escogí el ROI, yo escogí el ROA, yo escogí el ROI, yo escogí la razón corriente, yo escogí cualquiera, ¿sí? Pero es que resulta que de la mano del indicador, yo desarrollo algo que, una palabra que usó aquí Raquel y se las va a repetir, y son los hitos, son los canales, son las vertientes para ese indicador. Y es que, ¿qué pasa? Una cosa es que tú me des a mí un indicador que dice 15% y menos 7.000, ¿sí? Pero otra cosa es que yo lea en tu plan de trabajo cómo tú estás proyectando ese crecimiento, esa viabilidad del recurso, ese ejecutable sobre la inversión que hace que yo sí tenga una apropiación más directa para poder determinar si es o no viable.
¿Por qué? Entonces, ojo con lo que le voy a decir, esto es a título de Daniel Gómez, no del programa, pero entonces es por mi experiencia. Yo puedo tener un indicador así como este 15%, pero puedo tener una empresa que tiene el -3%. Sí, solo voy a poner el ejemplo. Resulta que yo podría llegar en algún momento a pensar que para mí es mucho más viable el del -3% que el del 15%. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando se hizo el cálculo, yo puedo cometer errores en plasmar un indicador, pero cuando yo veo la trazabilidad, todos los momentos que se van alineando para que esto pase, es muy claro. Yo veo un plan de trabajo muy inteligente, muy aplicable, muy eficiente. Yo lo que podría entrar a evaluar es, de pronto aquí nos falló, de pronto aquí pasó algo y lo que sucedió fue que no se contempló un elemento, nos dio negativo, eso nos jugó, fue en contra como en la ejecución, pero eso es muy diferente a que un solo elemento determine la viabilidad de un proyecto, ¿sí? Por eso hago el comentario de los indicadores. Ningún indicador se lee solo, ningún indicador sirve solo, ninguno. ¿Por qué? Porque son lecturas estáticas. Yo necesito entender todos los componentes o muchos más elementos para poder tomar una decisión. Pero es que en este caso, ¿qué es lo que realmente vale mucho? Y es cómo yo logro hacer tan claro esos caminos, esas vertientes que le hice a la consecución del ingreso, de la utilidad, del manejo del recurso, para que yo lo tenga claro. Pero es que si yo lo veo y yo digo, miren, está clarísimo cómo va a ser la organización de la estructura de las ventas, cómo se van a ejecutar estos elementos, cuáles van a ser los recursos, cómo se van a destinar la operabilidad en el tiempo, todo yo lo veo y digo, es coherente, los recursos se van a destinar de una buena manera. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Imagínense que hoy nos sentamos y ustedes quieren evaluar un proyecto, entonces el proyecto es mío, ¿sí? Entonces yo vengo y les digo, miren, yo quiero desarrollar una aplicación que le permita a las personas que tienen eh, no sé, algún tipo de limitación de movilidad del tren inferior, acceder a unos temas de turismo digital, o sea, es mi idea, ¿no? Y entonces resulta que yo vengo y les muestro el plan financiero. Les digo, miren, la idea es que la aplicación va a estar en un año. Yo voy a tener un año para ejecutar ese resultado. Pero entonces, ojo, la aplicación yo no la tengo, es mi idea, es el proyecto que quiero desarrollar y yo tengo todo este elemento clarísimo del por qué puede ser importante. Y entonces en la planeación financiera yo llego y les muestro que uno de los hitos que seleccioné para hacer crecer mi ROA, perdón, es sacar muy rápido la aplicación y ponerla en producción lo más antes posible para generar ingresos, lo que significa que la aplicación está en 2 meses. Pues cualquier persona que sepa del alcance de ejecución de un desarrollo tecnológico y para lo que de pronto puede llegar a ser este uso que va a tener muchas características, pues en 2 meses yo no tengo nada. En 2 meses tengo el coco visual de lo que va a hacer, porque acuérdense, en este momento yo no tengo nada de mi aplicación, ¿sí? Entonces, cuando yo leo eso desde la ejecución de todo el proyecto, pues yo lo primero que digo es, pues, o sea, los indicadores no están buenos. Y aparte la estructuración que tiene no es coherente como con esa administración del recurso, pues no me sirve. No veo una coherencia entre. Entonces, fíjense, va a ser muy importante cómo ustedes construyen de una manera muy clara, pero sobre todo muy eficiente la propuesta. Y los indicadores van a permitir es plasmar un objetivo que se va a tener, ¿cierto? Pero digamos que tenemos que ser es muy conscientes con recurso utilizado y el alcance y el impacto que va a tener sobre nuestro proyecto. ¿Listo? Eso es como una lectura muy clara que debemos tener sobre la ejecución. Entonces, perdónenme que hay 3 preguntas más. Igual recuerden, la idea es que mañana continuamos con todo esto para que esto vaya cogiendo un poquito más de fuerza. Rosa, dime. Eh, Daniel, muy cortito, por ejemplo, en estas iniciativas de aceleración, en estos proyectos que estamos Ujú, diseñando en este marco de este programa, ujú. ¿el ROA y los indicadores son al proyecto o a la empresa más el proyecto? Ahí me perdí. Son- sí.
Entonces, yo creo que ahí me puede apoyar un poquito más Raquel, pero hasta donde yo tengo dimensionado es indicadores hacia el proyecto, pero necesariamente tienes en cuenta elementos de tu empresa. ¿Por qué? Porque pues si te piden los activos, pues el cuerpo de activos muy seguramente son los que tú hoy dispones para poder desarrollar el proyecto que va a ser uno de estas partes. Entonces, acá no te pide activos del proyecto, sino todos tus activos. Entonces, es como un pequeño mix. Hay cosas que sí son generales de la empresa, pues los activos no son los activos que vos en el proyecto, sino todos mis activos, pero habrá cosas como, por ejemplo, la determinación de los gastos, de las salidas, pues eso sí tiene que ver es mucho con lo que se pone en marcha del proyecto, o sea, lo que voy a necesitar para ejecutar mi proyecto. Entonces, fíjate que es como un pequeño mix entre los dos, es como un balance entre, y habrá cositas que sí son muy globales, otras que son puntuales de ejecución. ¿Listo? Mm. Entonces, Gracias. ese mix lo vamos a necesitar. Perfecto. Igual, Raquel, si ves que de pronto hay algo que necesito que de pronto puedes aclarar, por ti ahí, te agradezco. Mariam, dime. Graciela estuvo antes que yo. Ah, ok. Graciela, dime, por favor. No, justamente, gracias, Mayra. Justamente lo que Rosa estaba preguntando, porque claro, siendo Ujú. este proyecto una unidad de negocio, digamos, dentro de la empresa, yo también tenía la misma inquietud que Rosa en el sentido de si utilizaba uno a nivel global todo lo de la compañía o netamente lo del proyecto. Eso siempre me tenía esa duda. No, pero fíjense que, digamos, ahí complementando, Graciela, yo voy a usar esta palabra de una manera correcta y es ser muy inteligentes con el uso de la información financiera. O sea, digamos, en lo que les estaba dando como ejemplo, yo voy a disponer de unos activos claros para el producto o servicio. Pues yo no voy a empezar a segregar o a segmentar y decir, de mis activos solamente esta cosita, no, pues es el grupo de activos que soporta todo lo que hago. Pero adicional, van a haber unas cosas que sí son muy puntuales dentro de esta ejecución dinámica del proyecto. ¿Listo? Es como, digamos, una forma de verlo. Y pues claramente hay unos impactos que se van a tener, que voy a poder medir, ¿cierto? Pero el resultado acá, pues claramente se enfoca en una primera medida en el resultado del proyecto, pero pues digamos que pensando en cómo yo utilizo toda mi infraestructura, todos mis elementos, para poder hacer mucho más Apalancado. robusto, Ujú. para poder hacer más robusto esa presentación del proyecto que estoy usando. Entonces, por eso les digo, es como hacer un poquito más inteligente esa presentación en términos financieros, ¿no? Sí, entonces, súper, súper, súper. Mariam, dime. Sí, solamente para concluir, Ujú. en tu perspectiva, Sí, impacto mucho dinero, impacto dinero relativo, impacto poco dinero. no. Entonces, desempeño financiero, indicadores que pueden estar estables o no, y desempeño financiero. Impacto es el que ustedes le van a dejar a la comunidad, a las personas, al grupo sobre el cual van a desarrollar su proyecto, que de eso vamos a hablar mañana, porque creo que son dos palabritas que les pueden estar generando ahí como una disonancia. Piensen que todo lo que estamos viendo desde la plata, desde el recurso, desde los elementos, es financiero. Estamos viendo el desempeño financiero. Pero cuando hablamos de impacto, vamos a empezar un poquito es en lo que dejamos y vamos a ver si eso lo podemos medir o no o llevar a los indicadores financieros, que es lo que vamos a tratar de hacer mañana. ¿Listo? Entonces, por ahora, digamos que como siempre les digo, la idea es dejarnos un poquito ahí de temas para revisar, para hablar, ¿sí? Le pido disculpas que Angélica me estuvo dando una información para poder analizarlo. Resulta que es que me envió unos indicadores calculados al interno porque son cifras pues muy particulares, pero quería contestarle rápidamente y es que, miren, a ella el ROE y el ROA le dio negativo como de un 2%, un 3% más o menos, ¿sí? Pero, por ejemplo, solamente para cerrar, como para que vayamos pensando un poco en eso, a ella sus dos indicadores, ROI y ROA, le dieron negativos, pero la razón corriente le dio positiva, muy buena,
sea, la liquidez de la empresa Angélica prácticamente dobla los recursos que tiene en liquidez. ¿Qué puede estar pasando? Que es que la utilidad no alcanza a ser tan poderosa para determinar la cantidad de activos que tiene, pero sí tiene buena liquidez. Entonces, ojo, si ven por qué no se leen solitos, el ROE y el ROE le están indicando pues que la utilidad no ha alcanzado como ese máximo que debería tener, pero tiene un buen manejo de la caja, un buen manejo de la liquidez. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay elementos que toca seguir trabajando desde la organización. Entonces, esas son cositas que por eso quiero que sigamos mañana como con esos cálculos, pero podamos ojalá incorporarlos mucho desde nuestras empresas, porque créanme que nos va a ayudar bastante. ¿Listo? Entonces, por ahora, yo creo que podemos parar acá para que no nos quede nada así como en interrupción, ¿cierto? Eh, y listo. No sé, Raquel o Dani, si de pronto hay algo adicional. No, por ahora estamos así bien. Bueno, no. Pues la idea de Dani es continuar. Listo. Muchas gracias, Dani. Totalmente pues, de acuerdo, es algo que hemos hablado respecto a la pregunta que trajo Rosa de los indicadores, de qué se debe Ujú. incluir o si es sobre el proyecto, es totalmente tu respuesta. Y nada, ya para cerrar el espacio, agradecerles a todos por participar, porque ahora estos 3 minuticos de Ujú. más ya se la saben. La fotico de despedida, los que puedan prender cámara adelante. Por aquí ya estoy viendo las camaritas, Georgina, Isabel, Génesis, María José. Bueno, vamos a tomar la primera foto. Ya saben, los que quieran mandar un emoji, mándenlo. Vamos, 1, 2, 3, ya. Listo. A ver. Listo. Listo, por aquí ya tenemos la primera pantalla. Vamos a la segunda. Bueno, aquí la segunda pantalla. Y estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Cualquier duda o pregunta, recuerden que también para eso tenemos el grupo de la comunidad, la pueden llevar y nosotros también lo hablamos con Dani. Muchas gracias a todos por Muchas participar. gracias. Gracias, Feliz día Dani. Vale. para todos. Cuídense Nos mucho. vemos Que estén mañana. bien. Gracias. Chao, Éxitos. chao. Buen día, gracias. Hasta luego, bye. Gracias. Ya entiendo.